de la sesión número 12. Muchas gracias a los que están llenando. Igual voy a estar dejando el link abierto, como quedamos, para que ustedes puedan culminar si es que no han podido llegar todavía a casita. Si me permiten, voy a cambiar la pantalla. Me da unos minutitos para poder cambiar la presentación que vendría serial, ¿no? La PPT de esta semana. Por favor, me confirman por el chat, si se logra observar. Listo. Sí, gracias, chicos. Perfecto. Entonces, como veníamos conversando un poco y bueno, darles, ¿no?, la bienvenida a la sesión número 12, para este tema que viene a ser sistema reproductor masculino. Ya vendría a ser uno de los pocos ya que nos toca completar para culminar este bloque finales. Vamos a tomar en cuenta la distribución de nuestro índice, ya que va a ser muy importante conocer las diferencias, ¿no? Generalidades, los tipos de epitelio que vamos a observar en cada una de estas estructuras, las glándulas, que en este caso van a ser estructuras que van a ir complementando este sistema, y propiamente el aparato reproductor masculino, que es el pene, ¿no? Pero antes de mencionarlo, vamos a ir mencionando un poquito sobre el índice para que ustedes tengan idea de los puntos que voy a ir tocando en esta sesión. Como primer punto viene a ser conversar sobre la estructura de los testículos. En segundo punto están los conductos intratesticulares, que va a estar conformado por tubos seminíferos o túbulos seminíferos, tubos rectos, la red testicular o red de testis, que vamos a entender también por qué se le llama así, los conductillos eferentes, recuerden, miren, eferentes, conductos extratesticulares, ya nos estamos refiriendo a una estructura que está fuera, ¿no?, de los que vendría a ser los testículos como tal, que va a estar conformado por el epidídimo, el conducto deferente, miren, acá ya hay una leve diferencia entre estos dos, el conducto eyaculador y las glándulas que van a ir complementando este sistema, ¿no? Que es la vesícula seminal, la próstata, las glándulas uretrales y, como les dije, el aparato propiamente o el aparato copulador, que es el pene. Entonces, teniendo en cuenta este índice, podemos conversar sobre las generalidades. Ya les adelanté un poco en lo que era el índice, pero vamos a volver a repetirlo, ¿no? Ya con esta imagen para poder guiarnos. Los testículos, ¿no?, que vienen a estar presentados en esta imagen, no sé si ustedes lo logran diferenciar. Acá vemos, ¿no? Está dentro del testículo, vamos a encontrar estructuras importantes, es lo que acá está rodeado. Miran, por una lámina bastante clarita, ¿no? Es como una capita bien clarita. Esa lámina que le da, ¿no?, ese tipo de color transparente, no transparente, es un poco blanquecino, ¿no? Tiene un nombre propio y son estructuras que acompañan al testículo. Pero esto es para poder identificarlo. También encontramos el epidídimo, ¿no?, que va a estar ahí también presente acompañando a lo que es el testículo. Encontramos, ¿no?, toda esta estructura de acá, que va a tener una cabeza, un cuerpo y una cola. Luego encontramos también a los conductos deferentes, los conductos eyaculadores, la parte uretral masculina, ¿no? Acá vamos presentando, ¿no? Lo que es los túbulos seminíferos, que viene a ser toda esta red de túbulos que están así, un poco continuos o seguidos entre sí. Luego va a haber una porción un poco más recta de estos tubos, que van a ser conocidos como los túbulos rectos. Van a seguir otra estructura ya un poco más compacta, que viene a ser la red de testis o la red testicular. Esta red de testis va a estar unida, ¿no?, al epidídimo, o se va a conectar con el epidídimo gracias a los conductillos eferentes. ¿Ven? Acá ya estamos hablando de los eferentes, porque estamos todavía dentro del testículo. Esto, todo lo que he estado mencionando acá, el que está protegido acá por una capita un poquito más blanca, que voy a decir qué es, ¿no?, esa capita más adelante, es lo que cubre el testículo y todas las estructuras que hemos estado mencionando hasta ahora. Cuando ya se viene, ¿no?, a observar el conductillo eferente, se va a hablar ya de estructuras extratesticulares, que van a comenzar en presencia del epidídimo, que viene a ser otro de este grupo de túbulos, ¿no?, que parecen túbulos que están ahí agrupados entre sí o un poco acumulados. A va a tener su salida del conductillo deferente. Miren, salida del conductillo deferente. Sigue subiendo este mismo conducto, el conducto deferente, y se va a observar acá un pequeño ensanchamiento del conductillo que va a ser conocido como la ampolla, lo de acá. Continuando con la ampolla, vamos a observar otras estructuras que vendría a ser, en este caso, el conducto eyaculador. Vemos acá, ¿no?, el conducto eyaculador. Y vamos a observar ahí también presencia de las glándulas. La glándula bulbouretral,
la vesícula seminal, la próstata, que vendría a ser esta porción. Vamos adelantando que la próstata tiene también ciertas zonas y tiene también glándulas dentro de ella que van a cumplir una función en específico. Miren, esta próstata está unida a la porción, o bueno, es la uretra. En este caso, si observan bien, ¿no? Si son un poquito más curiosos, vemos que la uretra, que está conectada a la vejiga y hacia, ¿no? Hacia la salida del exterior, va a atravesar la próstata. Es como que yo tendría, ¿no? Como un pedazo de plastilina y le atravieso un lápiz. Ya, más o menos de esa misma forma, la uretra atraviesa la próstata, ¿no? Y vamos a tener ahí esas tres porciones de la uretra que hablábamos en sistema urinario, ¿no? La uretra prostática, la uretra membranosa, la segunda porción, y la uretra peniana. Luego vamos a encontrar dentro ya de este aparato masculino, que es el pene, a los cuerpos cavernosos, que en este caso van a ser estos dos de color verde, así que ya voy adelantando, que son dos cuerpos cavernosos. Y vamos a encontrar un cuerpo esponjoso, que es el que está acá de color rojo. Solamente vamos a encontrar uno, así que lo curioso es que vamos a encontrarlo así en un corte transversal, ¿ya? Y ya como tal, una porción del cuerpo esponjoso y de la túnica que acompaña para poder protegerlo, va a protuir y va a formar lo que viene a ser el glande. Esa porción final, ¿no? De lo que viene a ser el pene. Y ya como tal, esa vendría a ser nuestra estructura general, o sea, en generalidades, ¿no? De lo que debemos conocer para poder guiarnos e identificar la posición, ¿no? De los epitelios que pueden ir repitiéndose en cada estructura o pueden ir variando, ¿no? Mientras vamos avanzando en todo este sistema. Entonces, como tal, vamos a también mencionar un poco sobre las funciones, ya que este sistema va a estar encargado, ¿no? De la producción, almacenamiento y mantenimiento de los espermatozoides, que es conocido como tal, así un proceso general, como la espermatogénesis. Recuerden, espermatogénesis, inicio de espermatozoides, ¿no? Luego también se encarga, ¿no? De fabricar, ¿no? De lo que es el semen, ¿no? Ese líquido blanquecino que se utiliza para poder liberar los espermatozoides y es parte funcional del varón. También tenemos el proceso de la esteroidogénesis, ¿ok? Miren, no se confundan, esteroidogénesis, que significa es de la síntesis de andrógenos u hormonas masculinas que me permiten estas para el desarrollo de la espermatogénesis. Si no habría este proceso, entonces no habría, ¿no? Esa maduración, el crecimiento y nutrición de los espermatozoides que son necesarios para la fertilidad. Como tal, este cuadrito ustedes seguramente ya lo han observado en lo que es el curso de embriología, donde explica, ¿no? Un poco sobre la meiosis 1, 2 y su diferenciación. Pero también vamos a mencionarlo un poquito más adelante. Ya. Como tal, encontramos lo que viene a ser hablar ya como estructura, en particular sobre los testículos. Estos van a estar fuera de la cavidad peritoneal o cavidad abdominal y como tal tiene, ¿no? Sus diferencias con el aparato reproductor femenino, que sí se encontraba dentro, ¿no? Entonces, como vamos a encontrar a los testículos fuera, es necesario que yo tenga algún tipo de capa, cápsula que lo esté protegiendo. ¿Y cómo se va a llamar esa capa? Quiero que ustedes lo conozcan como la túnica albugínea que va a estar hecho, ¿no? O bueno, va a estar formado o estructurado por tejido conectivo denso y regular. ¿Y dónde encuentro esa túnica albuginea? Acá. No sé si observan la línea de color naranja que está protegiendo, ¿no? A los túbulos seminíferos en primera instancia. Ya. Entonces, teniendo esto, vamos a también reconocer que al ser un tejido conectivo es necesario que tenga nervios y que también tenga vasos sanguíneos propios. Asimismo, vamos a encontrar algunos tabiques incompletos que van a formar pseudolobulillos dentro del testículo. En este caso, también van a mantenerse comunicados, ¿no? Porque no son tabiques completamente separados, ¿no? Sino que tienen ahí comunicación. No sé si se acuerdan cuando hablábamos de los alvéolos. En un alvéolo no encontrábamos también algunos tabiques que permitían, ¿no? La comunicación entre lobulillos, ¿no? Y acá, gracias a esa atavicación, ¿no? Que permite la túnica albuginea, vamos a encontrar la separación de túbulos seminíferos con otro grupo de túbulos seminíferos. Y a ese como tal, a esa separación se le conoce como lobulillo. ¿Qué más? Sobre esta túnica albuginea, vamos a tener una túnica vaginal. Una túnica vaginal, o también conocida como una túnica vascular, que va a estar también formado por tejido conectivo laxo, muy vascularizado.
Entonces, ¿dónde encontramos esa túnica vaginal? Acá encontramos la túnica vaginal, que es de este color un poco más morado. Y encontramos la túnica vascular, que les mencionaba acá, por tejido conectivo laxo muy vascularizado. Entonces, vamos encontrando ya tres capas, ¿no? La túnica albugínea, la pared y espacio de la túnica vaginal y la túnica vascular. ¿Qué más encontramos por acá? Suspendido va a estar suspendido, o sea, ¿sobre qué se suspende, no? Este testículo. Es sobre el escroto. ¿Y qué es el escroto? Es un símil a los labios mayores de la vulva. Mm, no sé si tengo acá una imagen. Acá está, sí, estaba acá. Encontramos al escroto, que va a ser todo un grupo de capas, por esto de acá, todo un grupo de capas que van a sostener a este testículo, ¿no? Y a todas las estructuras que lo conforman. Y bueno, acá ya como un dato adicional, cada lóbulo tiene de 1 a 4 túbulos seminíferos. El mediastino testicular, que como tal no está acá dibujado, pero sí lo encontramos en esta imagen, es esta porción más engrosada, ¿no? ¿Y qué es qué es el mediastino testicular? Es un engrosamiento de la túnica albuginea, que es como el precursor de los túbulos seminíferos. O sea, es como que si yo empezara mi camino desde la parte superior, continúo, ¿no? Llegando por el epidídimo, que este es el epidídimo. Continúo esto y voy a lanzar como estructuras, ¿no? Que van a ser estructuras bastante gruesas y van a denominarse mediastino testicular. A partir de este mediastino, si yo lo introduzco, ¿no? Dentro del testículo, entonces voy formando los lobulillos, ¿no? Que entiendan como todo el conducto del epidídimo que se ha engrosado en el mediastino testicular, penetra el testículo, me va a formar a esos túbulos seminíferos, ¿no? Es como su precursor en cuanto a ubicación. Solamente eso, no que lo origina, sino que me refiero a que es la porción que está antes de la entrada de los túbulos seminíferos dentro del testículo. Ujú. Y ya algunos datos adicionales, ¿no? Como que el testículo mide 4 centímetros de longitud. Ya, hablando sobre la porción del escroto, este va a tener, ¿no? Entre sus capas a un músculo conocido como el músculo de Dardos, quien es el que contribuye en la regulación de la temperatura en el escroto. Cuando se da, ¿no? Un clima de frío, es normal que los testículos del varón empiecen a pegarse, ¿no? Más al cuerpo o más hacia lo que es hacia más interno, ¿no? Pero cuando hace calor, los testículos, gracias a este músculo dartos, descienden un poco para poder mantener su temperatura, ¿no? Y como tal, vemos acá, ¿no? Esta porción grande de músculo dartos, encontramos fibras musculares, ¿no? Que van a estar rodeando a lo que vienen a ser los túbulos seminíferos, ¿no? Que es lo primordial en proteger. Si ustedes van a tener la clase, ¿no? De embriogénesis, de lo que viene a ser el aparato reproductor masculino, se habla cómo es que todas estas capas que tenía en un principio el embrión, estaban dentro de la cavidad abdominal. Y es que los testículos primero se encuentran en la cavidad abdominal, dentro, ¿no? Y ya con un proceso, ¿no? De algunos genes patrones que van actuando, se decide, ¿no? Hacer descender estos testículos jalando porciones de capas, tejidos, fascias, túnicas, incluso piel, para que los testículos puedan descender. Entonces ahí encontramos, ¿no? Algunas de esas túnicas que ya mejor lo van a ver en embriología, que es la túnica vaginal, la fascia espermática interna, la fascia cremastérica, la fascia espermática externa, la túnica de dardos, que es la que nos interesa, y la piel, ¿no? Y acá hay otra imagen, ¿no? Acá vemos la fascia superficial del escroto, que es la porción de dardos. Miren, acá también resalta el epidídimo y como tal el testículo, ¿no? Cubierto por la lámina visceral de la túnica vaginal. Esa es la capita que les mencionaba que estaba en color un poquito más blanquecino, que es la lámina visceral de la túnica vaginal. Ya. Entonces, ahora nos toca hablar sobre lo que son los túbulos seminíferos. Bien, si uno hace un corte, o sea, pues quiero que vean al túbulo seminífero como una columna, ¿no? O como un tubo, algo así, ¿no? Que al hacerle un corte de manera transversal y me acerco con el microscopio, voy a encontrar este corte.
Y bueno, esta porción que dice, ¿no? Si los túbulos que están muy enrollados entre sí se estiran, podría llegar a tener una longitud de 30 70 centímetros si es que yo abro ese tubo, ¿no? Y el 85% del volumen de los testículos van a estar conformados por lo que viene a ser los túbulos seminíferos. ¿Qué es lo importante dentro de este tubo? Un epitelio especial que tiene, ¿no? Que es conocido como el epitelio seminífero o epitelio germinal. Vamos a encontrar en este epitelio algunos tipos de células también bastante importantes, que vienen a ser, por ejemplo, las células de Sertoli, que van a estar ubicadas desde el borde, o sea, o la base de lo que es la lámina, ¿no? de este túbulo, hasta la luz propiamente dicha. Es como encontrar a nuestras células de Sertoli, mejor lo dibujo así, las células de Sertoli, apoyándose en la base del tubo y acercándose hacia la luz. Eso es solamente un grupo de células, ¿no? Pero tienen muchas más funciones. Esta es una de esas primeras células, las células de Sertoli, que van a mantener el sostén de este túbulo. Pero más de estas funciones en la siguiente lámina. También vamos a encontrar lo que vienen a ser precursores de los espermatozoides, o sea, a las células espermatogénicas, que también van a estar encargadas, ¿no? De darme a los diferentes grupos de espermatozoides o bueno, dicho de mejor modo, me dan, ¿no? La evolución para cada uno de estos tipos antes de convertirse en espermatozoides. Lo van a entender mejor en otra lámina que he traído para que puedan observarlo, ¿no? ¿Qué más tenemos dentro de este túbulo seminífero? Así como tengo una porción interna, ¿no? Dentro del testículo que son los túbulos seminíferos, voy a también tener este material que va a estar rodeando y manteniendo en sostén o agrupando a lo que son los túbulos seminíferos. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco túbulos seminíferos. Ok, cada uno de estos tiene ya, como les dije, estos dos primeros grupos de células, las células de Sertoli y las células espermatogénicas. Pero afuera, rodeando estos túbulos seminíferos, voy a encontrar material, ¿no? o tejido. Y en este sentido viene a ser el tejido conectivo y presencia de células de Leydig, que por su función y por su forma es importante saber también la función que cumplen este tipo de células. Entonces, vemos acá mi túbulo seminífero, mi epitelio seminífero, que es, como se podría decir, la base, por donde van a ir posicionándose algunas de esas células que vienen a ser las células de Sertoli. Acá vemos otra imagen de otra célula que está fuera de los túbulos, miren, está fuera de los túbulos, que es las células de Leydig. Y acá, lo dibujo acá, entre las células de Sertoli van a estar las células espermatogénicas. Acá hay otra imagen mucho más bonita sobre la organización general. Vamos a encontrar, ¿no? Algunas células que van a ir avanzando, las células espermatogénicas van a ir avanzando en dirección hacia la luz del túbulo, y algunas de ellas, ¿no? En posición van a ser las espermatogonias, los espermatocitos primarios, secundarios y las espermátidas. La célula somática, ¿no? Una célula de sostén, que es la célula de Sertoli, y el epitelio seminífero que conformaría todo este grupo de células que acompañan en la porción interna del túbulo seminífero. Acá hay otra imagen también bonita, célula de Sertoli, miren, es bastante larga. Vamos a ver también sus características, no se preocupen. La luz, los espermatozoides, que ya son la etapa final, ¿no? De un proceso conocido como la espermatogénesis. Células de Leydig, miren, acá ya les he resaltado. Fuera de los túbulos, las espermatogonias dentro de los túbulos, que van a ir avanzando por capas. Entonces, esta es una breve introducción a lo que viene a ser como tal las funciones que van a cumplir las células de Sertoli. Ok, ¿por qué es importante mencionar a las células de Sertoli? Primero, por las características que cumplen, ¿no? Estas van a tener una forma cilíndrica y van a tener un citoplasma con presencia de cristaloides de Charcot-Bochet. ¿De qué se tratan estos cristaloides? Bien, tiene una importancia histológica que viene a ser una especie de marcador en estudios histológicos, ¿no? Y están relacionadas con ciertas condiciones patológicas en el tejido testicular. Algunas de las funciones que cumple la célula de Sertoli, muy aparte de su soporte físico, del soporte físico y nutricional de las células germinales, viene a ser la formación de la barrera hematotesticular. Ok, imaginemos, ¿no? Bueno, acá, no sé si está de mejor presentado. Bueno, primero acá en este cortecito, ¿no? Para la característica de las células de Sertoli. Vemos, ¿no?
Esta está bien alargada, tiene su núcleo, y si ustedes observan, va a tener un citoplasma pálido. Se supone, ¿no?, que por la descripción deberían de encontrarse, ¿no?, esos cristaloides de Charcot-Bochet. Alrededor de ellas vamos a encontrar, ¿no?, a este, las células germinales, ¿no?, que pertenecen a ese epitelio germinal. Y si hacemos un zoom, y bueno, no como tal un zoom, sino usando una lámina, vamos a encontrarnos esta posición. Lámina basal, las espermatogonias, que vienen a ser las de color verde, y acá encontramos otras espermatogonias. Entonces, las células de Sertoli, que son las que van a estar acá en color amarillo, van a formarme una barrera hematotesticular. Y imagínenselo como una barrera, es decir, células que van a estar pegadas entre sí o agarrándose. Imaginen como si yo me estaría agarrando con algún amigo, no de la mano, pero las células, bueno, no tienen manos, ¿no? Pero recuerdan, ¿no?, qué es lo que mantenía unidas las células eran las uniones celulares. Y en este caso, las uniones que van a ayudar a formar esa barrera hematotesticular vienen a ser las uniones oclusivas. ¿Qué permitía la unión oclusiva? Que se ocluya, ¿no? O sea, que se impida la salida o entrada de alguna sustancia o estructura que quisiera movilizarse, ¿no? Y mediante estas uniones oclusivas, las células Sertoli llegan a unirse para formar una protección frente al sistema inmune, ya que como tal, el sistema inmune no reconoce a las células germinales como propias, entonces va a intentar eliminarlas. Como consecuencia, habría una presencia de esterilidad. Entonces, estas primeras células, conocidas como células de Sertoli, se unen, ¿no?, con otras células de Sertoli, recordando lo que dije, a través de uniones oclusivas. Entonces, imagínense que acá voy armando, ¿no?, uniones y voy protegiendo a estas primeras células conocidas como las espermatogonias. Así, cuando el sistema inmune, ¿no?, que tiene, ¿no?, presencia de los macrófagos, neutrófilos, deambulando, ¿no?, entre las células para que se mantenga, ¿no?, siempre en constancia la limpieza de alguna entrada de alguna sustancia extraña, vea, ¿no?, la barrera y diga, no, bueno, no puedo ingresar a eliminar a las espermatogonias, ¿no? Porque hay una barrera, ¿no? Entonces deja, ¿no? Las deja ahí en la base para que estas espermatogonias sigan desarrollándose hacia la luz del túbulo seminífero y cambiando, ¿no?, en forma para ser espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides tempranas y ya como tal los espermatozoides, ¿no?, que es lo que nos interesa conocer en esta clase. También vamos a tener, ¿no?, la presencia de la producción de hormona antimuleriana, que es la encargada de favorecer la embriogénesis, también la secreción de la inhibina y la activina, que es la que permite la regulación de la hormona folículo estimulante, la FSH. También se menciona, ¿no?, la síntesis de proteína fijadora de andrógeno, que va a tener, ¿no?, su influencia en la hormona folículo estimulante, o bueno, va a estar bajo la influencia de la hormona folículo estimulante para permitir atraer la hormona de la testosterona, que es la que la fabrica la célula de Leydig. Y la célula de Leydig vamos a mencionarla en esta siguiente lámina. Ya hablamos como tal del túbulo seminífero, ¿no?, las estructuras que lo componen y las funciones que se elaboran dentro de esta estructura. Pero ahora vamos a hablar sobre lo que lo rodea, ¿no?, que en este caso es el intersticio testicular. Debe ser una sustancia, ¿no?, que tenga bastante soporte, tenga bastante fuerza y por tanto va a estar apoyado por células como los fibroblastos, elementos como el colágeno, macrófagos, ¿no?, que mantienen, ¿no?, limpia o en buena, mantienen, ¿no?, el sistema inmune activo, a los mastocitos, vasos sanguíneos y también vasos linfáticos. Acá, ¿qué células encontramos en el intersticio testicular? Ya les había mencionado que son las células de Leydig. La función principal de estas células viene a ser la producción de testosterona, que es, ¿no?, esencial para este proceso conocido como la espermatogénesis. Algunas etapas que tienen, ¿no?, en un varón, bueno, las etapas que tiene un varón van a ser divididas en tres: en embrión, en etapa de nacimiento, en etapa de pubertad y adultez. ¿Y por qué menciono estas etapas? Debido a que estas células de Leydig van a ir actuando en mayor o menor función. Cuando tenemos a un embrión, ¿no?, de un varón, ¿no?, que va a ser un varón, esta función en el embrión va a ser muy activa. Las células de Leydig van a ir, ¿no?, favoreciendo lo que viene a ser la producción de testosterona para tener esos rasgos, esos primeros rasgos característicos en un niño.
En el nacimiento se inhibe esta función. Y cuando se da la pubertad y ya la adultez, se reactiva esta función de las células Leydig y se mantiene su producción continua de esta hormona que es la testosterona. Las características de esta célula de Leydig van a ser sus núcleos vesiculares con nucleolos. Algunas, o bueno, la mayoría, ¿no? Acá está en texto, la mayoría de estas células tienen una forma redonda o a veces podemos encontrarla de forma poligonal. ¿Se acuerdan qué tipo de cristaloides encontrábamos en lo que eran las células de Sertoli? Los de Charcot, ¿no? En este caso vamos a encontrar cristaloides de Reinke, que vienen a ser proteínas cristalizadas. En este caso, eh, así como las otros cristaloides de Chargot eran una especie de marcador histológico, en este caso también, ¿no? Si yo lo observo en el microscopio, este intersticio o estas células de Leydig en específico, me van a indicar que, bueno, en este caso sería una muestra de un varón que está en la pubertad, ¿no? Porque ahí aparecen, empiezan a aparecer y van a ir aumentando ni bien el niño va madurando, ¿no? Y convirtiéndose en un adulto. Y es más frecuente encontrarlo en los ancianos. Entonces, podemos decir que estos cristaloides de Reinke van apareciendo conforme la edad va avanzando. Ya, y acá tenemos señalado en amarillo, primero las células de Sertoli, porque, ¿qué sería esto? Nuestro epitelio germinal, ¿no? Que está rodeando a todo lo que encontramos en un túbulo. Acá también encontramos otro túbulo y acá otro túbulo. Como tal, acá hay un vaso sanguíneo, ¿no? Y acá vamos a encontrar a las células de Leydig, que van a estar fuera de lo que viene a ser el túbulo seminífero, a la luz del lumen, ¿no? Que es este lugar donde esperan salir lo que son los espermatozoides. Ya. Entonces, encontramos la etapa de las etapas celulares de la espermatogénesis. Y como tal, vamos a encontrar cuatro grupos. Las espermatogonias, que vienen a ser las primeras células diploides y se van a localizar en el compartimiento basal de los túbulos seminíferos. Entonces, si yo hago como el dibujo de mi túbulo, todo este proceso, bueno, ahora sí, todo este proceso va a ir, ¿no? Desde la base hasta la luz del túbulo seminífero. Ya, entonces, continuando con esta descripción, la función de este tipo de células va a ser que se van a ir dividiendo por mitosis para producir más espermatogonias y algunos de ellos se van a ir diferenciando en espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios también son diploides y van a migrar al compartimiento luminal, empiezan a avanzar, ¿no? Pasan por la primera división meiótica, resultando en la formación de espermatocitos secundarios que mantienen, ¿no? Todavía, no, ya de diploide pasan a haploides, o sea, solamente una carga de ADN. Conociéndose así ya esos nuevos grupos como espermatocitos secundarios. Vamos viendo, ¿no? Espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario, y acá encontramos, ¿no? Eso justamente, células haploides que se generan a partir de espermatocitos primarios. Su función va a ser dividirse nuevamente en una segunda división meiótica y produciendo espermátidas haploides. Estas espermátidas se van a ir transformando o, claro, transformando y adquiriendo una nueva estructura, una mejor estructura diferenciada para poder transformarse en espermatozoides maduros, desarrollando una cola, vemos acá, ¿no? Una cola, y adquiriendo la forma característica del espermatozoide durante el proceso de la espermiogénesis. Entonces también vamos a tener algunos cuerpos residuales que vamos a explicar qué es lo que contiene, porque, bueno, no solamente es ya, ok, de espermatocito secundario pasa a espermátide, ya y luego salta esperma maduro, no, hay un proceso y tiene otro nombre, ¿no? Ya no es como tal espermatogénesis, tiene otro nombre un poquito también especial para que ustedes no lo confundan diciendo que son procesos similares. Bueno, sí son procesos similares en cuanto a un desarrollo que sufren, ¿no? Estas primeras células, pero me refiero a la diferencia en que no son términos iguales, tienen procesos distintos. Y acá vemos, ¿no? Lo que viene a ser las fases de la maduración de los espermatozoides. Entonces, acá viene esa diferencia en cuanto a palabras. Encontramos la espermatocitogénesis, la meiosis y la espermiogénesis. Entonces, no son igual la espermatocitogénesis, mira acá, ¿no? Y la espermiogénesis. ¿De qué trata la espermatocitogénesis? Es cuando las espermatogonias, que esas son esas primeras células,
acá, estas primeras células, van a llegar a convertirse en espermatocitos primarios. La meiosis es una reducción cromosómica. ¿Qué significa esto? Que vamos a ir cambiando de una forma o de un estado diploide a un estado haploide. ¿Por qué? Es necesario que tenga una estructura haploide porque es necesario que solamente tenga la mitad de la carga de ADN, ¿no? O sea, porque cuando, claro, este espermatozoide es como si ustedes quieran relacionarlo, empieza con sus 46 pares de cromosomas, ¿no? Pares de cromosomas. Pero cuando se une con el ADN que viene de parte de la mamá, sería 46 más 23, 69. Y eso no es un ser humano, ¿no? Entonces es necesario que de esos 46 yo le quite la mitad, llegue a 23 cromosomas. Pero estos 23 cromosomas van a tener todavía, ¿no? Una división, que vamos a explicarlo, donde solamente un espermatozoide tenga una célula, llámalo así entre comillas, ¿no? Y las otras 22 células vengan a ser, o bueno, las otras células que van a formar estructuras, ¿no? Tejidos, hueso, cartílago, células sanguíneas, fibroblastos, entre otros, ¿no? Esta uno, esta uno viene a ser nuestra célula sexual, que al unirse con el contenido de otra célula de la madre, entre los dos tenga yo un ser, ¿no? Que viene a ser un nuevo embrión. Y bueno, la madre también va a tener, ¿no? Aparte sus 22 células que o sea, no son 22 células en sí, solamente lo estoy tomando para que ustedes puedan relacionarlo. Sus otras 22 células, tengan, ¿no? La posibilidad de desarrollarse en otras estructuras y estas cumplan lo que es otro proceso, ¿no? Que es, en este caso, la mitosis. Esto es meiosis. Cuando son células sexuales, hablábamos, ¿no? Que era la meiosis, y cuando son división de otras células de las diferentes estructuras de nuestro organismo, la mitosis. Ya, entonces, la meiosis es esa reducción cromosómica, a eso yo lo llamo reducción, que estamos pasando de diploide a haploide a una sola carga de ADN. Y la espermiogénesis es ya cuando yo tengo a la espermátida haploide y voy a tener su cambio en forma. Esto vendría a ser un cambio en forma para obtener mi espermatozoide maduro, ¿no? Listo para poder ir a fecundar el óvulo que se está liberando en la mujer. Entonces, este cuadrito es bien bonito porque me presenta incluso la subdivisión de las espermatogonias. Teníamos nuestra célula madre espermatogonia, ¿no? La principal, que va a ir avanzando, ¿no? Hacia la luz del espacio luminal y vamos a tener ahí nuestra amplificación mitótica y diferenciación. ¿Qué caracteriza a las espermatogonias del tipo A? Son aquellas células madre que se van a ir diferenciando en lo que viene a ser espermatogonias de tipo A pálidos. Quizás en esta figurita no se encuentran, pero estas espermatogonias de tipo A son las oscuras. ¿Ya? Ahí como un dato adicional, espermatogonias de tipo A oscuras van a tener, ¿no? Su presencia como la primera línea de diferenciación de las espermatogonias. Sigo avanzando, ¿no? En el proceso y voy a tener a las espermatogonias de tipo A pálidas. Se siguen diferenciando, o sea, siguen multiplicándose y voy a tener ya a las espermatogonias de tipo A en crecimiento y estas van a subdividirse ya en una última fase, que son las espermatogonias del tipo B, que este vendría a ser el último proceso en la fase espermatogénica. ¿Y qué es lo que ven acá, no? Hay algo curioso que no está, o sea, cuando yo digo diferenciación o digo multiplicación, ¿no? En caso de las células mitóticas, es normal yo ver un gráfico donde a partir de una célula salga otra célula aparte, ¿no? Pero ¿qué pasa acá en este gráfico? Vemos que hay como uniones, ¿no? Estas uniones vendrían a ser puentes citoplasmáticos o puentes intercelulares que mantienen comunicadas a estas espermatogonias, porque tienen que mantener, ¿no? Lo que viene a ser la barrera hematotesticular. Entonces, ¿se dan cuenta qué tan importantes son las uniones oclusivas para mantener, ¿no? En orden a estas espermatogonias y no salgan volando, ¿no? Y perdiendo, ¿no? Su línea de orden para que más adelante sigan diferenciándose y me formen a los espermatozoides, ¿no?
Ok, salió raro mi espermatozoide. Ya, en forma de espermatozoide. Y ya, aquí está. Esta es la fase más importante que considero, ¿no? Y porque también se lo expresa bastante su libro, tanto el Gardner, y también está bastante preguntado también en lo que es la teoría, que son las fases de la espermiogénesis. Vamos a tener cuatro fases. Tengo láminas para poder explicarles de mejor manera. Ustedes pueden tenerlo, ¿no? El texto, pero en gráfico. Y vamos a mencionar primero, antes de comenzar, las fases como tal y las acciones que quiero que recuerden, ¿no? Fase de Golgi, que es la primera, el primer paso. Vamos a ver, uno, la formación de la vesícula acrosómica y el axonema del flagelo. Fase 2, que es también conocida como fase de cubierta, cuando vamos a tener al acrosoma rodeando el núcleo de esta célula, ¿no? De la célula que se está ahí estirando, largando un poco y cambiando la estructura interna, incluso la posición de sus organelas para tener la cabeza clásica del espermatozoide. La fase acrosómica, que es la tercera fase, vamos a tener justamente la condensación, alargamiento celular y formación de la vaina mitocondrial y la estructura de la cola del espermatozoide. Y la fase de maduración, que viene a ser ya la eliminación y desecho del el material que ya no se necesita, ¿no? Dentro del espermatozoide, y van a también adquirir movilidad para poder atravesar por el epidídimo y llegar, ¿no? Hasta lo que son los conductos eyaculadores. Entonces acá vemos, ¿se acuerdan que corté esta imagen? Esta imagen, esta, la cortaba acá, encontraba mis espermátidas redondas y vamos a hablar justamente de este proceso de la espermiogénesis, ¿no? Y cómo tengo, ¿no? Por fin a los espermatozoides. Esta fase de Golgi, fase de capuchón, fase de acrosoma, vemos ya el crecimiento un poco de la cola y la fase de maduración. Entonces, nos vamos acá. Fase de Golgi. ¿Qué es lo que voy a encontrar acá? Como tal, no sé si observan acá en la imagen, tenemos, ¿no? Nuestra célula que va a tener la presencia del aparato de Golgi, ¿no? Esa organela, que es la encargada, si se acuerdan un poco de biología, que me recepciona sustancias que atrapan las vesículas y las envuelve o las empaqueta bonito y las libera a otras estructuras dentro de la célula que puedan necesitar el material que está ingresando a la célula. Esa es como tal la función del aparato de Golgi. Recepciona, empaqueta y distribuye. O las viste bonito, las cosas que esté recibiendo, y las distribuye. Entonces, ¿qué hace el aparato de Golgi? Va a empezar a formar vesículas acrosómicas. ¿Y qué son esas vesículas acrosómicas? Son estructuras que a partir de ellas van a ir generándose otras más importantes, ¿no? Para la estructura final del espermatozoide. Pero ¿qué vemos acá? Bien, como solamente voy a mencionar como pasos, porque esto como tal está escrito acá, para que ustedes lo puedan leer de mejor manera, no sé si es que quieren darle una lecturita. Vemos la aparición del aparato de Golgi que va a formar vesículas acrosómicas. Se ve también un centriolo. El centriolo va a girar y se va a posicionar frente a la vesícula acrosómica para posteriormente ser la cola. Y el centriolo es una estructura, ¿no? De microtúbulos o túbulos, ¿no? Que van a permitir, ¿no? Mantener la forma y normalmente al centriolo se le asocia la fase de la división celular, ¿no? Cuando esa porción, no sé si se acuerdan que tenía esta estructura, era uno encima del otro, ¿no? Van a ir como que acomodándose a los lados de la célula para poder lanzar, ¿no? Algunas fibras. Este es un proceso muy de la división celular. No sé si se acuerdan. De los centriolos salían, ¿no? Esas estructuras para poder separar, ¿no? Lo que es en la división celular, ¿no? Cuando tenía mis cromosomas en fila y los separaba. Esa era la función de los centriolos. Recuerda un poquito de biología. Entonces, tengo mi aparato de Golgi formando vesículas acrosómicas, un centriolo que va a girar y se va a posicionar al frente de la vesícula. Que encuentras la vesícula, este vendría a ser mi centriolo. Entonces, tengo acá mi centriolo, acá mejor, aparato de Golgi, tenía mi vesícula acrosómica, mi centriolo, que va a girar y se va a posicionar al frente de lo que viene a ser la vesícula acrosómica, para que a partir de ella se vaya formando lo que es la cola del espermatozoide. Y como tal, a partir de esta, vamos a encontrar esas dos estructuras que formaban el centriolo. Una de ellas, esta de acá, la que está así de manera horizontal, este, va a tener lo que viene a ser este,
la posición para poder formar el cuello, ¿no? O sea, el cuello del espermatozoide, y la otra porción del centriolo va a estar encargado justamente de formar la cola o el axonema de lo que viene a ser el espermatozoide. Luego, nos vamos a la fase de capuchón, que quiero que lo asocien simplemente a lo que viene a ser formación de un saco, formación de un saco. Ya, ¿qué vamos a ver acá en este proceso o fase de capuchón? Lo que se observa es que la vesícula acrosómica va a ir creciendo en tamaño. Crece tanto que va a rodear en una porción, miren, flujo de las vesículas acrosómicas van a crecer, ¿no? Y me van a formar una especie de capuchón acrosómico. Va a llegar hasta la mitad y si uno ve con microscopía, se va a ver como una especie de bolsita que está protegiendo, ¿no? La cabecita o el núcleo de esa célula. ¿Qué más vamos a observar en este proceso? Vamos a tener un límite, ¿no? O sea, no va a cubrir todo, como les dije, no llega hasta la mitad. ¿Y cómo se llama ese límite? Va a ser conocido como el anillo marginal del acroplaxoma. Vamos acá en color verde, el saco acrosómico que va a llegar, ¿no? O sea, o va a estar delimitado por este anillo. Y el axonema como tal, que era el que estaba formado, ¿no? Por uno de los centriolos, va a seguir desarrollándose y aumentando en tamaño. La tercera fase es la fase de acrosoma. Quiero que lo recuerden como lo que viene a ser formación de un manguito. Formación de un manguito. Ese es el principal. Por eso acá está subrayado en amarillito. Formación de un manguito. Entonces vamos a tener como tal tres puntos claves. La primera, que es la migración del aparato de Golgi, que va a ir alejándose del acrosoma. Recuerden que el acrosoma estaba, ¿no?, en contacto con el aparato de Golgi, pero se va a ver, ¿no?, esa migración. Acá está, inicio del ensamblaje del manguito, descenso del receso caudal saco acrosómico. Esto como tal todavía no me interesa para que no se pierdan. Lo que quiero es que recuerden los pasos, o sea, los eventos fundamentales que se pueden describir en la fase del acrosoma. Migración del aparato de Golgi para alejarse del acrosoma. Desarrollo del manguito transitorio, que es una especie de estructura fibrosa formado por dos tipos de anillo, que no se pregunta, ¿no? Acá estamos, ¿no? El anillo, que era lo que estaba formando, o la parte límite para que el saco del acrosoma no cubra toda la célula, ¿no? Solamente la cabecita. Y ahí decía, ¿no? El anillo perinuclear, anillo marginal, esto no lo van a preguntar. Pero solamente son pasos que, son eventos, ¿no?, que suceden. Migración del aparato de Golgi, desarrollo del manguito transitorio y el comienzo de la elongación del núcleo. Parece como si estuviera estirándose, ¿no? O sea, la cabeza del espermatozoide no es como tal un espermatozoide maduro, es uno que se está desarrollando. Vemos, ¿no?, que se está como que estirando, ¿no? Y está buscando mandar todo el citoplasma que tenía una célula. Si uno recuerda una célula normal, en el medio tiene un núcleo, ¿no? Y alrededor de esta va a tener citoplasma y otras organelas. ¿Qué hace este cambio en la estructura o la elongación del núcleo? Es que todo el contenido que estaba en el núcleo se quede, ¿no?, en la parte principal o en la punta, ¿no?, de esta estructura, y todo el contenido se mande hacia un extremo. Y ¿cuál sería, no, esa pregunta, ¿no?, que podría surgir de este tema? Podrían preguntarles quizás en qué fase se empiezan a condensar los cromosomas de la espermátide. Y en este caso sería la fase del agrosoma, porque hay migración del aparato de Golgi, el desarrollo del manguito transitorio y el comienzo de la elongación del núcleo en condensación. Y ya nuestra última fase, que es la fase de maduración, que viene a ser la liberación de restos y la espermiación. Entonces, eso es lo que quiero que recuerden de acá. Fase de maduración, liberación de restos y espermiación. ¿Ok? Listo. Entonces, bueno, se nos fue hacia un lado. Ok, ¿qué cosa voy a encontrar en este proceso? Las organelas que estaban, ¿no?, formando parte de la estructura de esta célula se van a ir eliminando en forma de cuerpos residuales para quedarme solamente con un grupo de mitocondrias. ¿Y dónde están las mitocondrias? Mm, 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 mm. Vendrían a ser estas, si no me equivoco. Como tal no está señalado. Acá tenía otra imagen donde estaban señalados. Pero, ok. eh, Como ya les estaba mencionando, el núcleo va a ir elongándose y teniendo esta forma característica de bala.
Y en la parte de la cola es necesario, ¿no? Que haya un mejor desarrollo de las mitocondrias para mantener lo que es la movilidad de esa cola que va a necesitar energía, ¿no? Y de esta manera pueda ser este, o lo que le permita, ¿no? Al espermatozoide avanzar en los oviductos de la estructura del aparato reproductor femenino y pueda fecundar al óvulo, ¿no? Si no, caso contrario, solamente se encontraría, o se quedaría, ¿no? Cuando se da la copulación en la entrada de lo que es la cavidad vaginal. ¿Qué más? Va a desaparecer el manguito, ¿no? Desaparece el manguito, se da la espermiación, que es cuando los espermatozoides salen ya hacia la luz del túbulo seminífero. Y también se va a presenciar lo que viene a ser, eh, acá lo anoto, el acrosoma, que es ese capuchón, ¿no? Que está rodeando a lo que es el núcleo, ¿no? De la célula, va a presentar enzimas hidrolíticas. ¿Y por qué son importantes estas enzimas? Porque son fundamentales para el éxito de la fertilización, ya que facilitan lo que viene a ser la penetración del espermatozoide en el óvulo mediante la degradación de estructuras que lo rodean. ¿Y cuáles son esas estructuras que va a ir rompiendo? Vamos a verlo en la siguiente lámina. Ya tenemos ya nuestro espermatozoide maduro con su estructura completa, tanto una cabeza, un cuello y una cola. La cabeza como tal va a medir, ¿no? 5 micras y vamos a ver, ¿no? La presencia del núcleo condensado y el acrosoma con enzimas. ¿Cuáles son esas enzimas? La acrosina, la hialuronidasa, esenciales para la fertilización. Cuando hablemos, ¿no? De lo que vienen a ser el óvulo como tal, ya formado, ¿no? Dentro del aparato reproductor femenino, vamos a encontrar a nuestro ovocito secundario, esto es el núcleo de esa célula, nuestra célula, y vamos a tener rodeándolo una capa que es conocida como la zona pelúcida. Zona pelúcida. Imaginen esto como una barrera que mantiene, ¿no? Lo que viene a ser la estructura del óvulo y también frente a la presencia de alguna interacción con otras estructuras, ¿no? La zona pelúcida, si ustedes no recuerdan un poco de embrión, era la que permitía, ¿no? Que cuando se dé el primer contacto con un espermatozoide maduro, bien nutrido, con buenas características para una mejor fertilización, esta zona pelúcida iba a abrirse, ¿no? Iba a desecharse e iba a permitir la entrada del espermatozoide, bueno, la cabeza del espermatozoide, liberaba la cola del espermatozoide y solamente se mantenía se quedaba con el material genético. Y la zona pelúcida es muy importante porque evita, ¿no? Que si hay la presencia de otro espermatozoide que quiera fecundar, ya no pueda, porque ya como que ha abierto la llave de una casa, la cerró y ya no lo volvió a abrir. Entonces, para que el espermatozoide pueda, ¿no? Ingresar a ese óvulo, a esa estructura que se está formando, es necesario romper, ¿no? Esa zona pelúcida porque es bastante específica, es bastante selectiva, ¿no? Frente a lo que quiere ingresar. Y es necesario, ¿no? Que tenga esas enzimas, la acrosina y la hialuronidasa, para poder ingresar. El cuello, como tal, no es la porción que une cabeza y la cola, y en la cola vamos a encontrar también 4 piezas importantes, lo que vienen a ser conocidas como piezas intermedias, el anillo, pieza principal y pieza terminal. ¿Cuál es la importancia, ¿no? De esa primera pieza intermedia? Es la parte en color verde, si ven acá ustedes, es la que va a tener, ¿no? La presencia de la vaina mitocondrial, que es lo que permite la movilidad de este espermatozoide, y el axonema. Uy, el axonema. Encontramos luego lo que viene a ser el anillo. No sé si está acá en la imagen. No, no se presencia. Pero el anillo es una estructura que acompaña, ¿no? A esta porción de la pieza intermedia. Ahí está acá. Está en color amarillo, no sé si se observa. Esta es esa, la de amarillo. Ya, es un anillo. Un anillo que va a tener una proteína bastante importante conocida como la septina 4. ¿Y de qué me sirve tener esta septina 4? Ya que permite, ¿no? La capacitación para la fertilización. O le permite dar esa capacidad al espermatozoide para poder tener, ¿no? La suficiente rapidez
y capacidad para poder fecundar al óvulo. La pieza principal, que es la parte más larga, la porción más larga de la cola del espermatozoide, y va a tener, ¿no?, presencia de axonema y 7 fibras densas. También encuentro a la pieza terminal, que va a tener un axonema central. Recuerden que era un axonema, eran 9 tripletes de microtúbulo. Y va a estar rodeado por plasma lema, la plaza terminal. Como tal, no se pregunta mucho sobre estas porciones, pero sería esencial mencionar, ¿no?, que tiene esa pieza intermedia o la cola, esta proteína, la septina 4, que es clave para la fertilización. Acá tenemos, ¿no?, nuestra figura bonita, la cabeza, el cuello, ¿no?, que mantiene unida, y acá hay una fotografía. El segmento medio tiene a las mitocondrias, ¿no?, que permiten su movilidad. El segmento principal, ahí está la presencia del axonema. El segmento terminal, que ya tiene, ¿no?, como última porción en la cola del espermatozoide. El siguiente punto es ya conversar sobre el ciclo del epitelio seminífero. Como tal, así como tenemos, ¿no?, en las mujeres el ciclo menstrual que se da, ¿no?, en un proceso de 28 días, vamos a encontrar el ciclo de la espermatogénesis, ¿no? Y entonces vendrían a surgir algunas preguntas, como ¿cuánto tiempo dura el ciclo? Este va a durar 16 días. A cada ciclo del epitelio seminífero, donde se van cambiando y produciendo espermatozoides, dura 16 días. Pero no es solamente 16 días. Para que una espermatogénesis completa se cumpla, es necesario pasar por 4 ciclos. Entonces, serían 16 días por 4 ciclos, y eso vendría a ser aproximadamente 64 días. Sin embargo, al igual que las mujeres, que no todas tienen, ¿no?, como es la semana, o bueno, el ciclo menstrual, que es entre 3 a 5 días, algunas mujeres pueden tenerlo de 4 hasta 6 días, ¿no? O 7 días, no una semana. Eh, en caso de los varones pueden ser, puede haber algunos cambios, y puede durar, en vez de 4 ciclos, pueden durar 4,6 ciclos, y me tendría como resultado dar, o sea, 74 días, ¿no?, del proceso del ciclo del epitelio seminífero, ya en conjunto, para tener un ciclo de espermatogénesis completa. Este epitelio seminífero tiene 6 fases para su desarrollo celular. Entonces, si yo hago un corte transversal en el tubo, un tubo seminífero, hago un corte transversal, voy a encontrarme esta estructura, donde encuentro etapa 1, ¿no?, que va guiándose por las flechas, etapa 2, una etapa 3, etapa 4, etapa 5 y etapa 6. En este caso, va a tener, ¿no?, a través de la subida, o sea, bueno, alrededor de lo que es el túbulo seminífero, el desarrollo de el desarrollo de la espermatogénesis en forma helicoidal. No sé, como si estuviera subiendo escaleras. Ujú. Ahí está la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5 y 6. Ya. Para este ciclo del epitelio seminífero sería importante recordar los días. ¿En cuántos días se desarrolla? En cuanto al control hormonal, que es lo que sí me interesa que ustedes se lleven, es que vamos a encontrar la presencia de incluso 3 hormonas, ¿no? El actuar de la FSH, la hormona folículo estimulante, que es la que va a interactuar con lo que son las células de Sertoli. Entonces, esta célula de Sertoli, por la presencia de esta proteína fijadora de andrógenos, y la inhibina, permite darle un feedback negativo a la estimulación que está sufriendo por la folículo estimulante. Entonces, la cadena vendría a ser así. El hipotálamo, ¿no?, viene, ¿no?, la presencia, o bueno, tiene, ¿no?, la estimulación por la hormona folículo estimulante. Esta va a estimular a las células de Sertoli, y las células de Sertoli, que tienen, ¿no?, presencia de la inhibina, va a actuar como un feedback negativo para que se deje de secretar esa hormona y digan, ¿no?, ok, ya cumpliste tu función con estimulación, ya he cumplido mi función. Entonces ya no segregues más esta hormona. Esa es la primera hormona. La segunda, que es la LH, esta va a trabajar con las células de Leydig. ¿Ok? ¿Y para qué es necesario que la LH estimule a las Leydig? Es para que éstas puedan secretar la hormona de la testosterona. Sin la testosterona, simplemente no habría espermatogénesis. Y adicional a esto, en su clase se menciona una hormona conocida como la prolactina. La hormona de la prolactina va a estimular a las células de Leydig, ¿ok? Las estimula, les va a brindar receptores, y de esa manera
puede recepcionar a la LH, ¿no? Como si la LH llegara, ¿no? En forma de señales, se recepcionan, ¿no?, estos receptores que les ha dado la prolactina y las células de Leydig pueden producir la testosterona. Entonces, esa vendría a ser la función. Y bueno, acá está, ¿no? La síntesis de testosterona. La LH son las células de Leydig activando al AMP cíclico. Y el AMP cíclico promueve la liberación y conversión de colesterol en pregnenolona y formando testosterona. Este es ya un proceso un poco más bioquímico, pero si lo desean pueden, ¿no?, ampliarlo un poco más. Y ya la regulación de la espermatogénesis. Listo. Listo, entonces, ya hemos terminado, ¿no?, de mencionar un poco sobre los testículos y también sobre cómo es el ciclo que cumple, ¿no?, una espermatogonia para convertirse en lo que es el producto, ¿no?, que es el espermatozoide maduro. Ahora nos toca hablar sobre otras estructuras que también son intratesticulares, que vienen a ser los tubos rectos, que son la continuación de esos túbulos seminíferos, que recuerden, tengo mi testículo, mis lobulillos, y dentro de mis lobulillos encuentro a mis túbulos seminíferos. Después de que estos están por salir, ¿no? Antes de salir, disculpen, pueda tener su tubo recto, y este túbulo recto, con otros tubos, pueda formar lo que viene a ser conocido como la red de testis o red testicular. Y ya recién estos se unen, ¿no?, a través de otros conductillos eferentes, que hay entre unos 12 o 20, y de esa manera ya pueda conectarse a lo que son los conductos extratesticulares. Entonces siga la secuencia: túbulos rectos, red testicular, epidídimo, conducto deferente y termina en el conducto eyaculador. Ese es todo el camino que va a seguir el espermatozoide maduro para poder salir, ¿no?, por el conducto eyaculador y pueda, ¿no?, estar también liberándose gracias al líquido seminal. Entonces, algunas estructuras que quiero que recuerden, en específico de la red de testis, es el cuerpo de Highmore, que es una estructura clave dentro de la red de testis. Y vamos a encontrar también a la red de testis con un epitelio cúbico simple. O sea, va a estar, ¿no?, formado por este tipo de epitelio. Y va a poseer trabéculas, justamente lo que le da, ¿no?, como esa forma de red. El conducto, o conducto eferente, que va a tener presencia de fibras de músculo liso, va a tener una luz irregular y miren, la estructura característica de un conducto eferente es su luz festoneada, esa luz irregular. O sea, si yo hago un corte de ese conducto, porque esto siempre lo vemos a los conductos con un corte transversal, vamos a encontrar una luz irregular, una red o una luz festoneada. Y acá como tal, ¿no?, tenemos esa secuencia de túbulos, conductos, redes que nos van a permitir conocer, ¿no?, el conducto intratesticular y extratesticular. Ya que está, ahora sí, en nuestro corte histológico esto es lo que nos interesa conocer. Vamos a encontrar en la red de testis a ese tipo de epitelio, disculpe, ese epitelio cúbico simple, ¿no? Epitelio simple, como no, acá está, acá tendría que aumentarle cúbico, que va a ser el encargado, la función de esta red de testis es recibir a los espermatozoides de los túbulos seminíferos. El conductillo eferente, que es el que conecta la red de testis con el epidídimo, y va a estar recubierto por epitelio mixto. O sea, voy a tener presencia de células cilíndricas ciliadas y células cúbicas no ciliadas. Recuerden, las ciliadas son las que tienen, ¿no?, esos cilios, disculpen, que me va a permitir, ¿no?, poder movilizar al espermatozoide a través de todo este sistema. La función: aquí están los cilios, mueven a los espermatozoides, y las no ciliadas concentran a los espermatozoides. Y la estructura del músculo o la musculatura de este conductillo eferente es el que permite hacer esas contracciones peristálticas como se hacía en el esófago, ¿no?, o en los movimientos peristálticos que tenía, ¿no?, el estómago para poder degradar las moléculas más grandes en pedacitos más pequeños. En este caso, son contracciones peristálticas para impulsar a los espermatozoides y seguir esa secuencia. Ahí están. Ahí vamos a encontrar acá al borde mi corte, y es acá. Si haría un zoom un poco más grande, acá no la van a poder ver mejor. Vamos a encontrar a esos cilios. Ya, ya. Entonces, el epidídimo y el conducto deferente ya son estructuras o conductos extratesticulares. Van a estar compuestas, acá, mira, se observa, ¿no?, por una porción de cabeza, cuerpo y cola. Ocupan aproximadamente 7 centímetros. ¿Qué es lo importante de epidídimo? ¿Qué es lo que quiero que lleven de esta clase? Es que va a estar revestido con epitelio pseudoestratificado con esterocilios. ¿Cuál es su función principal? La reabsorción del líquido testicular.
Otra función que también cumple el epidídimo es su función de almacenamiento y maduración de los espermatozoides. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar, ¿no? Dentro de este líquido testicular reabsorbido? Presencia de glicoproteínas, ¿no? Y también la fagocitosis de algunos residuos que se hayan podido encontrar en lo que es este sistema, ¿no? Mientras ha ido avanzando el espermatozoide. Acá encontramos, esta es la imagen que quería que lo vean en más zoom, en el anterior. Y acá vemos nuestras células cilíndricas ciliadas y estos van a actuar, ¿no? Como dedos, ¿no? Que van a ir empujando a los espermatozoides para que puedan moverse a través del sistema. Y acá sí se observa, están pedacitos así sueltos, color rosa, que son esos cilios, ¿no? Que permiten el movimiento. El conducto deferente es un tubo muscular. No se van a poder confundir con epidídimo o con conductillo eferente, porque al conducto deferente lo que característica o lo que lo caracteriza es esa gran porción muscular de incluso 45 centímetros que permite el transporte de los espermatozoides. Entonces, ¿cómo va a ser esta estructura? Va a tener paredes gruesas, una luz estrellada, y vamos a tener la presencia de tres capas, ¿no? Como lo hemos ido mencionando en estómago e intestino. Tenemos la capa de la mucosa, porque siempre se da, ¿no? Prioridad a la mucosa, porque es justamente esta capa la que normalmente sufre modificaciones y hace diferentes estructuras con otras estructuras. ¿Qué va a tener esta mucosa? Epitelio pseudo estratificado con esterocilos. La muscular, que es la parte más gruesa, ¿no? Va a tener una capa muscular longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Y la adventicia, ¿no? Que tiene propiamente tejido conectivo del tipo fibroelástico. ¿Por qué fibroelástico? Tiene que ser fibras, ¿no? Que mantengan el sostén y elástico para poder mantener el movimiento del espermatozoide en el sistema. Y ya el otro tema que hablábamos en el índice era hablar sobre las glándulas anexas, ¿no? Y vamos a encontrar tres, en este caso, en cuanto a número, vamos a encontrar a las vesículas seminales, dos, en lo que es este aparato, la próstata solamente uno, y las glándulas bulbouretrales o de Cooper, que lo van a encontrar en una lectura muy bonita que presenta el Seminario de Histología, en cantidad de dos. Como tal, algunas características que quiero mencionarles quizás antes de comenzar con el desarrollo es en cuanto al lugar en donde desembocan estas glándulas. Las vesículas seminales, recuérdenlo siempre, vesículas seminales, desembocan en el conducto eyaculador. La segunda, que es la próstata, junto con la glándula uretral, justamente por el nombre, guíense y siempre acuérdense que desemboca en la uretra. ¿En qué porción de la uretra? Justamente lo que vamos a comenzar a, a mencionar en la... Disculpen, se salió. Ya. Entonces, como tal, vamos a mencionar un poco sobre lo que son las vesículas seminales. Estas van a tener hasta un 70% de líquido seminal, o sea, ellas van a constituir aproximadamente la producción del 70% de líquido seminal o que pertenece al volumen líquido del semen. Permiten, ¿no? O la función de este líquido es permitir la movilidad de los espermatozoides. Y como tal, nos interesa también conocer la estructura que mantiene a esta vesícula y esta está formada por tres capas importantes. La capa mucosa interna, si se dan cuenta, es la capa que siempre está como que en cambios, ¿no? Para diferenciarse de otras estructuras. Va a tener una gran abundancia de pliegues, quienes brindan una mayor superficie de contacto y una mayor producción de líquido. Por tanto, va a tener participación de epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que incluye tanto células basales, que van a ser las células madre, aquellas que den origen a otras células, y células cilíndricas, que son las productoras de secreción, ¿no? En este caso de ese líquido seminal. La segunda capa es la capa media de músculo liso o la capa muscular, quien va a ayudar a la expulsión del contenido por esas fibras musculares, ¿no? Que tiene para poder realizar movimiento. Y la adventicia, que es la cápsula más externa, formada por tejido conectivo, y es la que proporciona, ¿no? La estructura y sostén para esta vesícula. Como tal, este líquido seminal va a estar formado o va a ser rico en lo que es fructosa, ¿no? Que permite nutrir a los espermatozoides que van avanzando en el sistema.
No siempre lo estoy repitiendo a través del sistema, porque estamos avanzando para poder llegar, ¿no? Hasta su salida al exterior. La segunda glándula anexa es la próstata. Va a ser una glándula genital accesoria, es una de las más grandes y va a estar rodeada por una cápsula, ¿no? Esta cápsula va a estar formada por tejido conectivo. Vamos a encontrar de 30 hasta 50 glándulas túbulo-alveolares compuestas dentro de esta próstata y las cuales van a tener una unidad secretora conocida como, o sea, esta próstata presenta 30 a 50 glándulas túbulo alveolares, oh, disculpen, alveolares, y van a tener como unidad secretora a lo que es conocida como cuerpos amiláceos. No lo coloco acá, disculpen, cuerpos amiláceos. Ya, como cuerpos amiláceos, que aumentan conforme está avanzando la edad, ¿no? En el caso del varón. Vamos a presenciar, ¿no? Dentro de la próstata, tres tipos de glándulas o su subdivisión, ¿no? Que van a caracterizarse por ser del tipo glándula mucosa, que son las encargadas de desembocar, recuerden esto, en la zona central o también conocida como la uretra prostática. Luego tenemos la glándula submucosa, quien va a desembocar en la zona transicional de la próstata, y las glándulas principales, que son las que desembocan en la zona periférica. Bueno, ya les he mencionado estas glándulas, pero ¿a qué me refiero con tres zonas, no? Bien, cuando uno hace una no geografía, ese sería otro término. Cuando uno quiere distribuir o quiere ubicarse dentro de la próstata, esta en su lectura de seminario es un tema muy bonito. Se les menciona zonas, ¿no? Que van a estar relacionadas bastante con la presencia de carcinomas en ciertas zonas o la presencia de inflamación por algún efecto en cierta zona de la próstata. O sea, la próstata en sí como tal en conjunto no es la que se afecta totalmente, sino hay zonitas, ¿no? O sea, eso es lo que quiero decir. Son algunas zonitas de la próstata que sufren de ciertos cambios que van a verse influenciados justamente por carcinomas, inflamación. Entonces, vamos a ver que esta próstata se va a organizar en tres zonas. La zona central, que es acá la que está en color moradito, es la que va a ser más resistente a la formación de carcinomas e inflamación. La zona de transición, esa sí está asociada, bueno, mira, vemos, es la zona que está mucho más cercana a lo que es la porción de la uretra que conecta con la vejiga. Recuerden, esta es la vejiga, uretra. Si se sigue manteniendo esta uretra, bueno, ya se tiene, ¿no? Su salida hacia el exterior. Ya, pero entonces encontramos que la zona de transición, que es la porción que rodea a la uretra, está asociada mucho a la aparición de hiperplasia benigna de próstata o también en sus siglas HBP, que puede dificultar la micción. Si esta zona se inflama, ¿no? Entonces hace que esta porción de la uretra se vea afectada, ¿no? Porque no va a permitir la salida de la orina. Y en cambio la zona periférica es una porción donde se origina en mayor porcentaje lo que viene a ser los cánceres de próstata, en el 70 y 80% de casos. Y otra zona que, bueno, como tal no está acá descrita, es la zona periuretral, que en presencia de esta hiperplasia benigna de próstata comprime también la uretra y no se puede orinar, ¿no? O sea, el paciente tiene problemas para poder miccionar. ¿Se acuerdan que el 70% del líquido seminal lo producía la vesícula seminal? Bien, el 30% restante lo va a hacer la próstata. Este semen o este líquido seminal va a ser rico en lípidos y enzimas que van a estar regulados por una hormona conocida como la dihidrotestosterona. Y ya nuestra última glándula, ¿no? Que son las glándulas bulbouretrales, van a ser pequeñas glándulas de entre 5 y 3 milímetros de diámetro, van a estar situadas en la base del pene y el epitelio que lo va a formar es el epitelio cúbico hasta un cilíndrico simple, ¿no? Por eso que puede ser un poco mixto. Secretan un líquido mucoso, o sea, denso, ¿no? Rico en galactosa y ácido ciálico. Entonces, podemos recordar algunas cosas que vienen a ser
la distribución de estas glándulas. La vesícula seminal, que va a estar encargada de el 70% del líquido seminal y va a ser rico en lo que es fructosa. Como segunda porción, encontramos a la próstata, que tiene un 30% de la producción de líquido seminal y va a ser un indicador de cáncer, según la zona en la cual se encuentre, ¿no? Este crecimiento de un tumor maligno o benigno. Y las glándulas bulbouretrales van a ser las productoras de un líquido mucoso, ricos en galactosa más ácido ciálico. Ujú. Entonces, ese vendría a ser como que el resumencito de las glándulas. Y ya por último, último tema en nuestro índice era hablar sobre el miembro masculino, que también reciben el nombre del pene, ¿no? Contiene tejido eréctil y parte de la uretra masculina, porque si uno recuerda un poco sobre las porciones de la uretra, encontrábamos a la uretra prostática, membranosa y peniana. Entonces, continuando con su descripción, este tejido eréctil que va a rodear, ¿no? Que va a rodear a la uretra masculina, se va a organizar en tres cilindros. Dos cilindros dorsales, que es la porción que uno observa, ¿no? O sea, si uno se coloca delante, o sea, en caso de varón, se coloca hacia adelante, es lo que está en la parte dorsal, ¿no? Y esos dos cilindros son conocidos como cuerpos cavernosos. Y la porción del cilindro que se encuentra en la parte ventral, la porción que yo no observo, es el cuerpo esponjoso, por donde pasa la uretra. Entonces, hay una porción que vamos a observar nosotros en esta imagen. Encontramos, ¿no? Lo que viene a ser, claro, la porción que cubre, ¿no? Ese tejido conectivo o la cápsula que debe de proteger al pene, de este color medio naranjita. Adentro vamos a encontrar en la porción dorsal dos cuerpos cavernosos, ¿no? Que van a estar llenos de vasos sanguíneos, ¿no? Vasos sanguíneos y tejido eréctil. Y otra porción, que es esta, que pareciera que tuviera una boquita y una luz, es por donde pasa la uretra y es conocido como el cuerpo esponjoso. Entonces, ¿qué más podemos mencionar de esto? Es que estos espacios de tejido eréctil van a permanecer vacíos cuando el pene esté flácido, ¿no? Y cuando se llenen, ¿no? de sangre, debido a la presencia de estos vasos sanguíneos y tejido eréctil, se va a producir la famosa acción de la erección, gracias a la intervención de la arteria helicina, no peniana, la peniana es otra, la arteria helicina, que es la encargada de llenar de sangre los cuerpos cavernosos. En el cuerpo esponjoso también hay algunos vasos sanguíneos, pero la erección del pene se da gracias a la arteria helicina. A través de un corte histológico podemos observar, ¿no? La luz de la uretra, que va a estar rodeada por el cuerpo esponjoso, y en la parte de encima, ¿no? Se puede observar lo que viene a ser el cuerpo cavernoso y el cuerpo cavernoso, ¿no? Sus dos porciones. Ujú. Eso vendría a ser, ¿no? Para que ustedes puedan verlo. Y acá, quizás esta última, entre las primeras ideas que estaba lanzando en las generalidades, mencioné que es el cuerpo esponjoso quien se protruye en la parte final del pene y me forma el glande. Me forma el glande. Ujú. Como tal, no se menciona mucho preguntas sobre esta última parte del índice, pero sí quiero que recuerden siempre la acción de la erección que está siendo dada por la arteria helicina. Como siempre, les presento, ¿no? La bibliografía necesaria para que ustedes puedan seguir revisando y complementando las ideas que ustedes hayan conocido en esta sesión. Y eso sería todo por la presentación de hoy día. Entonces, si tienen alguna consulta, me la pueden derivar al chat, chicos. Si no, en ese caso voy a estar pasando el post-test por unos minutitos. Les estoy enviando al chat. Pueden ir llenándolo.